Que Dios les bendiga a todos, queridos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, miércoles 25 de febrero. Estamos en la serie Vida Nueva. Hoy es el día 4 y este devocional se titula Una enfermedad mortal. Continuamos nuestra serie Vida Nueva. Estamos estudiando textos de la palabra de Dios que usen la metáfora de la vida en la naturaleza para hablar de nuestra vida como cristianos, nuestra vida en la fe. Y hay muchos en la palabra de Dios y en esta primera semana estamos plantando el terreno, las bases, los cimientos de esta vida nueva que Cristo quiere darnos. Estamos hablando acerca de las 7 doctrinas principales de nuestra fe. Ya hablamos de la palabra de Dios, la revelación de Dios en su palabra. Número 2, hablamos de Dios Padre, Dios Creador. Ayer hablamos acerca de la Trinidad. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que podríamos denominar las malas noticias. Ayer hablamos de las buenas noticias que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús y por su Espíritu Santo. El día de hoy vamos a hablar de las malas noticias. Y déjenme plantearlo de esta manera. ¿Por qué necesitamos vida nueva? Estamos hablando de vida nueva y ¿qué tiene de malo la vida vieja? Ahí te va, en una palabra te lo digo, pecado. El pecado entró en este mundo cuando el ser humano desobedeció a Dios y ahí entró todo lo destructivo, todo lo malo de este mundo comenzó cuando el ser humano pecó por primera vez. El problema principal de la humanidad es el pecado. Ese es el problema no solo de la humanidad, sino de la creación entera. Todo lo malo, el sufrimiento, las guerras, la violencia, la injusticia, son consecuencia del pecado. Mucha gente se pregunta a veces, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay maldad? Y algunos incluso como que hablan en contra de Dios, ¿no? Como diciendo, si existiera un Dios, no permitiría que hubiera sufrimiento y maldad e injusticia. Hay quienes se preguntan, ¿por qué Dios no hizo un mundo sin sufrimiento y sin maldad? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Te respondo muy claramente. Dios hizo un mundo sin sufrimiento y sin maldad. La Biblia dice que cuando Dios creó el mundo, vio que era bueno. ¿Pero qué crees? Parte de esa bondad del mundo era el libre albedrío de la humanidad, de Adán y Eva. Porque sin libertad no hay bondad por completo. No hay amor, no hay adoración verdadera. Piensa esto. No puede existir el amor verdadero si no hay libertad. Si yo te programo para amarme, si yo te hago tomar una pócima del amor secreta para que me ames, eso no es amor verdadero. Si yo te meto un chip en el cerebro para que me ames, estás programado, estás obligado a amarme, eso no es amor verdadero, ¿estás de acuerdo? El amor verdadero es una decisión. Por eso Dios hizo al ser humano con esa capacidad a su imagen. Por eso dice la Biblia que nos hizo a su imagen. A diferencia de la creación que actúa por instinto o por ley natural, por las fuerzas de la naturaleza, Dios creó al ser humano a su imagen para relacionarse con Él de verdad. Porque una relación de amor, de adoración, no puede existir si no hay libertad. Y en ese mundo perfecto, sin sufrimiento, sin dolor, el ser humano usó su libertad para desobedecer a Dios. Y entonces entró el pecado en la humanidad. Y esa vida plena que Dios nos había dado, se corrompió, se enfermó. Y eso es el pecado. El pecado, mucha gente cuando escucha la palabra pecado piensa en como una lista de reglas, una lista de prohibiciones y mandatos, ¿no? Todo lo que Dios te dice que no hagas y todo lo que Dios te obliga a hacer. No pensemos en el pecado en esos términos legalistas. El pecado es más bien una enfermedad. Piensa esto, el pecado no es un síntoma, es una enfermedad. ¿Se entiende la diferencia? Un síntoma es algo externo. Pecado es más que simplemente un acto que cometemos. Pecado es una condición. Estamos enfermos. Y esto es lo importante del pecado. El pecado, ¿sabes qué significa la palabra pecado en el idioma bíblico? Errar al blanco, no cumplir el propósito. En el idioma bíblico, cuando un tirador de arco tiraba una flecha y erraba, fallaba, no daba en el centro, no daba en el blanco, se decía pecó. De ahí viene la palabra pecado, no es una palabra religiosa, es una palabra que significa fallar al blanco. Eso es el pecado, es fallar al propósito para el cual Dios nos creó. Y cuando el ser humano desobedeció a Dios, usó su libertad, ahí entró la maldad, todo lo malo de este mundo, violencias, tristezas, guerras, enfermedades. Y por eso el mundo está como está, porque estamos corrompidos. El ser humano está enfermo, el ser humano está roto.
No somos todo lo que Dios quiere que seamos. Por eso Dios está actuando. Por eso Dios envió a su Espíritu. Por eso llamó un pueblo. Por eso envió a Cristo Jesús. Por eso nos dio su palabra. Para sanarnos. Dios nos está sanando. Pero tenemos que reconocer estas malas noticias. Estamos enfermos. El pecado nos ha corrompido. Y vamos a entender por qué. Vamos ahora hacia la palabra de Dios en Isaías 5, del 1 al 7. Otro texto que habla de la metáfora de vida. Va a decir este texto que el pueblo de Dios, la humanidad entera en realidad, es como una vid, como una viña, como un plantío de Dios. Vamos a leerlo, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque viniste a resolver nuestro problema más básico, que es el pecado. En Cristo Jesús, que murió en la cruz, derramó su sangre para limpiarnos. Ayúdanos a entender esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Vamos a Isaías 5, del 1 al 7, que dice así. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una tierra en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Es una canción, es una metáfora, es un cuento, es una fábula, si quieres, que nos está dando aquí el profeta Isaías. Los profetas a menudo usan estas imágenes, poesía, y a través de ellas dan mensajes bien profundos. Y en este caso es una metáfora de un amado. Me encanta que describe aquí a Dios como a un dueño de una viña, pero que la ama. Es claro que es una metáfora, porque este dueño ama la viña y está hablando de Dios con su pueblo. Está hablando de la humanidad entera, podríamos decir, pero específicamente está hablando del pueblo de Dios, de cómo la plantó, de cómo la cavó, quitó piedras, plantó las vides, edificó una torre, la trató bonito a esta viña. Está hablando de todo lo que Dios hizo con su pueblo. Los sacó de la esclavitud, los trajo a la tierra prometida, les dio maná del cielo, les dio codornices, les puso una columna de fuego en la noche para guiar su camino y una nube de humo en el día para taparles del sol. Los tenía bien consentidos Dios e hizo este pueblo y esperaba de ellos buenas cosas, pero este pueblo dio malos frutos. Continuamos leyendo. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho ya? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejen que les diga lo que yo voy a hacer con mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada y crecerá zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Dice Dios, esta viña no sirvió, no cumplió su propósito. ¿Te acuerdas la definición de pecado? Esta viña está enferma, está llena de pecado. Y Dios lo que está diciendo es, voy a extirpar esa enfermedad. ¿Y qué crees, mi amado hermano? Esa cirugía, esa operación es dolorosa. Cuando tú tienes en tu cuerpo un tumor, escucha esto, un tumor que puede enfermar todo tu cuerpo. Porque eso es el pecado. Es una enfermedad que daña y nos puede matar. Y cuando tú tienes algo así en tu cuerpo y te lo quitan, naturalmente es doloroso. Tienen que abrirte, tienen que extirpar ese agente externo que está dañando todo el cuerpo. Y es lo que está diciendo Dios que va a hacer. Porque Dios juzga el pecado. Muy importante esto, Dios juzga el pecado porque nos ama. No debemos pensar en esta idea de un Dios enojado en el cielo, que todo el tiempo está buscando a quién castigar. Se están divirtiendo mucho, vamos a castigarlos. Hay quienes piensan que el pecado es pecado porque Dios no quiere que la pasemos bien, no quiere que tengamos diversión. Entonces todo lo que es divertido y placentero, Dios lo hace pecado. Es totalmente lo contrario. Lo que es pecado, no es pecado porque Dios está enojado, es pecado porque nos ama. Y el pecado nos daña, nos destruye, nos mata. Por eso Dios juzga el pecado para salvarnos. Amputa un órgano que está a punto de destruir todo el cuerpo para salvarnos la vida. Y mira cómo termina el versículo 7. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor.
Mi amado hermano, estas son las malas noticias y esta es otra de los fundamentos de nuestra fe. No podemos continuar hablando de los fundamentos de nuestra fe si no explicamos claramente esta raíz profunda de nuestra fe cristiana. Estamos corrompidos por el pecado. Dios nos creó, pero el ser humano le desobedeció. Dios nos creó con un propósito y el ser humano no ha vivido ese propósito porque estamos corrompidos por el pecado. Pero Dios ha prometido que Él va a limpiar y restaurar. Son malas noticias, ¿no? Estamos enfermos, pero son noticias necesarias. Hay predicadores que no les gusta predicar esta clase de mensajes. Ay, no prediques del pecado, no le digas a la gente que son pecadores, que se van a ofender, van a sentir mal. Imagínate esto, vas al doctor y el doctor descubre que tienes una enfermedad mortal, tienes una enfermedad crónica terminal, pero no quiere ofenderte. Entonces el doctor dice, no joven, señorita, usted no tiene nada, está muy bien usted. Está todo muy bien, vaya a su casa y haga lo que quiera, coma lo que quiera, no tiene que hacer nada, está usted súper sana. Es mentira, tienes una enfermedad terminal, pero el doctor no te quiere ofender, ¿no? Qué buena onda, qué buen doctor, ¿verdad? No, todo lo contrario. Una mala noticia te puede salvar la vida. Una mala noticia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es una mala noticia, estamos enfermos de pecado, pero nos puede salvar porque al saber que estamos enfermos podemos recibir la cura preciosa que es la sangre de Cristo que nos da vida nueva. Piensa en esto, mi amado hermano. Una buena noticia es todavía más buena cuando la mala noticia es más mala. Déjame me explico a qué me refiero. Piensa en esto. Te dan la buena noticia de que dejaron en libertad a tu hijo. Es una buena noticia. Tu hijo está en libertad. Lo dejaron en libertad. Esa noticia es más grande, es mucho mejor, mientras más mala sea la mala noticia. Déjame explico a qué me refiero. La noticia de dejaron en libertad a tu hijo es más o menos buena si se refiere a un juego de mesa y tu hijo cayó en la cárcel del Monopoly o el turista, ¿no? Y finalmente está en libertad. Qué buena noticia, ya lo dejaron en libertad. Pero ahora, ¿qué tal que están hablando de detención escolar? A tu hijo lo pusieron en suspensión escolar porque se portó mal, pero ya se portó bien y ya lo pusieron en libertad de detención escolar. Es una buena noticia porque la mala noticia era peor. Pero ahora, ¿qué tal que la mala noticia es que está detenido en el ministerio público, en la corte, en el juzgado, porque se pasó un alto? Es una peor noticia, por lo tanto la buena noticia de que ya está en libertad es más grande. Ahora, ¿qué tal que la mala noticia es que estaba secuestrado? La buena noticia de que está en libertad es mucho más grande que si fuera simplemente un juego de mesa. Pero ahora, ¿qué tal que la noticia es que estaba bajo pena de muerte? Tu hijo había sido condenado a pena de muerte por sus crímenes, pero ha sido puesto en libertad. Es mucho mejor noticia, ¿no? Mientras más mala es la mala noticia, más buena es la buena noticia. ¿Qué crees, mi amado hermano? El pecado es una mala noticia. Estamos enfermos. Es la peor noticia. Peor que cualquier otra muerte. Estábamos muertos espiritualmente por el pecado. Pero el Espíritu Santo vino a darnos vida por la obra de Cristo Jesús en la cruz que derramó su sangre para darnos salvación. Esa es la más grande noticia. Que en Él hay vida nueva, que en Él hay libertad. Pero solo es así de grande cuando entendemos qué grande es la mala noticia. Que estábamos enfermos por completo, corrompidos totalmente, dignos de condenación. Pero Cristo nos dio nueva vida y su Espíritu Santo nos hizo renacer. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta vida nueva que nos has dado en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Dios mío. En su precioso nombre oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.